Oh, disculpe. Ya, se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, profesora, se escucha. Ah, ya pensé que se había muteado. Ya, entonces, les voy a empezar. El día de hoy, como tenemos esta sesión introductoria de Derecho Comercial 2, bueno, donde me aprovecho de presentar, y además tenemos que llegar a algunos acuerdos con respecto a cómo vamos a desarrollar este semestre. En esa línea, yo propongo, o es lo que yo tengo planificado, realizar 2 evaluaciones. La primera evaluación, bueno, ustedes fijan las fechas, me imagino que lo irán a determinar en algún momento. La primera evaluación sería la evaluación dinámica y sería un trabajo de carácter individual que tiene que realizar cada uno de ustedes relacionado con lo que hayamos visto hasta ese punto de sociedades. Y la segunda evaluación oral, que se hace hacia el final del semestre, es decir, nosotros como profesores podemos tomar 2 o 3 evaluaciones. En mi caso yo escojo tomar 2, pero la segunda evaluación entonces la tienen que dejar para las fechas de la tercera evaluación, para que lo tengan considerado, porque tiene que alcanzar a cubrir alguna de las cosas que alcancemos a revisar, a fin de que yo tenga algún nivel de certeza cuando terminemos el semestre, de que ustedes conocen de Derecho Comercial 2. Esto también lo dejo claro ahora, en estas evaluaciones orales que yo voy a tomar, lo que se espera en general de este ramo, lo que se espera es que ustedes entiendan de derecho comercial y nosotros podamos entablar una conversación sobre derechos de sociedades, más que ustedes me den una definición de memoria, o me digan artículos del código, o me citen tal cual un texto que tanto ustedes como yo podríamos estar mirando, por lo menos en esta formato que todavía tenemos de clases por vía Teams, ¿no? Entonces, para que lo tengan en consideración, y en general mis preguntas, que quizá algunos ya lo saben por convenio 969, van a ser relacionadas a cosas que nosotros realizamos en clases, y como les digo, nunca va a ser de aplicación directa de algo que ustedes puedan ver, ¿no? Así como que me puedan leer algo, que yo pudiera leer algo, sino que de aplicación de la materia. Entonces, probablemente les voy a hacer preguntas como de práctica, que es lo que nosotros vamos a revisar en clases. Entonces, la prueba dinámica, oral, ustedes tienen que configurar o ver cuándo van a fijar cada fecha, y tenemos que también acordar las sesiones sincrónicas y asincrónicas. Creo que por horario tenemos clases en la mañana de hoy y mañana, ¿es así o no? Sí, profe. Ya, entonces yo propongo, porque el día de hoy tenemos 2 horas y mañana tenemos solo 1 hora, que las clases de hoy sean sincrónicas y las de mañana asincrónicas. Me refiero en general, ¿no? Que los martes tengamos sesiones sincrónicas y los miércoles sesiones asincrónicas. No sé qué opinan ustedes. Profe, tenemos clase con usted el viernes. Tenemos 3. ¿Cómo? Sí, pues, ¿Cuántas horas tenemos? el viernes hay una. Al menos a mí me figura en mi horario 1 hora el viernes. A ver, déjeme Sí, revisar. profe, a mí también. Los jueves no tenemos clase. Viernes. Serían 2 horas entonces, los miércoles y 1 hora el viernes. es 1 hora el viernes, no es 1 hora extra. Ya, no importa. Entonces lo que proponga como hora sincrónica es que hoy, los días, hoy día es, me pierdo, ¿miércoles? Miércoles, sí, miércoles. Ya, los miércoles tengamos sesiones sincrónicas y los viernes asincrónicas. Perfecto. Ya, entonces los miércoles, que me confundo con mis otros ramos porque tengo 3 ramos. Entonces, miércoles, sesiones sincrónicas. Viernes, asincrónicas. Ya, y las sesiones asincrónicas, yo les voy a subir algún texto, algún documento para que ustedes revisen. El hecho de que sean asincrónicas no significa que ustedes no tengan que leer esos textos. Les pido que los revisen, los vamos a revisar de todas maneras en clase, pero yo los puedo revisar de mejor manera si ustedes han leído los textos que yo les voy a mandar. Entonces, el viernes en ese horario o en el horario que ustedes dispongan, revisen el texto para que la clase siguiente ustedes ya lo conozcan, ¿sí? Se los doy ya como dando las reglas del juego desde un principio de la cátedra. Creo que ya vimos las clases sincrónicas, vimos el tema de las sesiones, las evaluaciones, y bueno, siempre les incentivo que participen en clase, también sepan que cualquier consulta que puedan tener me las pueden hacer durante la clase, pero también me lo pueden hacer a través de Teams, si lo hacen, o a través de mi mail institucional. Si lo hacen a través de Teams o mail institucional, sepan sí que yo recibo preguntas y las respondo cuando son hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes. Si ustedes me mandan mensajes después de eso o durante el fin de semana, yo lo voy a leer el lunes, para que sepan y lo tengan en atención. Por ejemplo, si me quieren avisar algo urgentemente o sobre un plazo,
siempre hágalo dentro de ese tiempo, ¿no? Otra cosa, en el caso de las evaluaciones, si es que por alguna razón no se pueden repetir las evaluaciones, tienen que seguir el formato que se establece por la facultad, es decir, justificar con la debida documentación por qué razón no asistieron a una evaluación a la directora de la carrera, quien es la que después se va a comunicar conmigo. Si ustedes prefieren comunicárselo a ella con copia a mí, no hay problema, pero la que resuelve sobre eso es Paulina Urbina, la directora de carrera. Y lo hace con estos antecedentes que ustedes tienen que acompañar por qué razón no pudieron a la evaluación, para que lo tengan claro también de cuál es la forma de notificar alguna no cumplimiento de alguna obligación. Y con respecto a las sesiones sincrónicas y asincrónicas, yo les mencionaba que vamos a tener las sesiones sincrónicas los miércoles. Si por alguna razón se produjera una pausa larga durante este semestre, donde no tengamos clases, entonces en ese caso al regreso voy a hacer clases sincrónicas tanto los días miércoles como viernes, para que también lo sepan. En el caso, lo veo difícil que tengamos una pausa larga ya habiendo tenido una en este año, pero solo en el caso para que lo consideren si esto llega a ocurrir, de que después vamos a tener sesiones sincrónicas durante toda la semana, ¿no? Tanto independiente del acuerdo al que llegamos hoy. Entonces, ¿tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? Si es que me ha faltado ocurrir otra cosa con respecto a este punto. No, ya. Entonces, vamos a empezar. Voy a tratar de mostrarles un PowerPoint porque he estado teniendo algunos problemas con Teams, donde el PowerPoint ustedes lo pueden ver, pero cuando yo después subo la grabación para los compañeros y compañeras que no están, no se ve el PowerPoint. Entonces voy a privilegiar en muchos casos no utilizar PowerPoint por esa razón. Entonces voy a mostrarles la pantalla y ver si se ve el Power. Y se los tengo que mostrar de esta manera, porque si se los muestro de otra manera se borra el contenido. Ya. Bueno, como saben, vamos a estudiar Derecho Comercial 2. Cuando estudiamos Derecho Comercial 2, les voy a hablar también del programa. Lo que estamos hablando en general es de derecho de sociedades, las distintas formas societarias que nosotros podemos tener en Chile. En un principio vamos a estudiar este concepto de la personalidad jurídica. Cuando hablamos de sociedades también vamos a hablar muy relacionado al concepto de empresa, que yo sé que el profesor Hans Gatry probablemente en su momento también les habló con bastante dedicación cuando les enseñó de esta materia, ¿no? Y lo primero que tenemos que conversar, y también con esto les recuerdo el proceso que está viviendo la facultad actualmente, si es que lo saben, yo creo que probablemente lo saben, nosotros actualmente estamos pasando por una etapa de certificación de la carrera, que es algo similar al proceso de acreditación, pero que es como un primer paso de la acreditación total de la Universidad Arturo Prat. En esa línea, ustedes como estudiantes de esta carrera tienen que conocer cuál es el perfil de egresado y egresada de Derecho UNAM. ¿Cuál es este perfil? La egresada o egresado se caracteriza por conocer el derecho vigente y entender la relevancia que éste posee en el grupo humano y que se aplica. Además, tienen la aptitud de realizar juicios críticos y éticos en torno a esta regulación, pudiendo analizar y resolver situaciones de contenido normativo, elaborando estrategias procesales eficientes y eficaces, las cuales puede aplicar con dominio del lenguaje jurídico, argumentando y razonando jurídicamente. Es decir, esto es lo que la Universidad Arturo Prat pretende que ocurra una vez que ustedes hayan pasado por estos 5 años estudiando la carrera de Derecho, ¿no? Que conozcan el derecho vigente, pero que no solamente sean meros ejecutores del derecho, sino que también tengan esta posibilidad de realizar juicios críticos y éticos en torno a la regulación que ustedes están estudiando. Es decir, no un derecho meramente objetivo, sino también con este contenido ético y juicio crítico, que solo pueden tener este juicio crítico y ético cuando le dan tiempo para reflexionar la materia. En esta línea, ¿cómo contribuye el Derecho Comercial 2 a este perfil de egreso? Se trata de una asignatura de cuarto año, no tengo claro, ¿de cuarto año o de tercer año? Tercer año, profesora. Tercer año. Dejen corregirlo aquí, ya. De tercer año, al aprobar esta asignatura, cada estudiante podrá conocer el estatuto societario de las principales sociedades comerciales en Chile y cómo se administran, conocer y reconocer los vicios que puedan afectar a los principales regímenes societarios en Chile y conocer y ser capaz de administrar una sociedad anónima cerrada. Eso sería por lo menos lo que esperamos y cómo esto contribuye a esta idea de que conozcan el marco normativo y que puedan aplicarlo críticamente. Ya. Entonces, yo asumo que en todo este momento se vio la presentación, ¿no? Sí, profe, sí se vio. Ya,
Entonces, ahora les voy a mostrar el programa. El programa, no tuve acceso al programa. Otra cosa muy importante que les menciono, yo utilizo bastante el aula virtual, todos los profesores debieran ocuparlo, entonces siempre estén atentos a las cosas que se van subiendo a las diversas sesiones. Y yo les voy a subir, este programa, les voy a subir también los contenidos que vamos a revisar y les voy a subir todo lo que hemos conversado hoy día en documento de PDF para que lo puedan tener a su disposición, ¿no? Entonces siempre esténlo revisando porque les estoy subiendo contenido relevante a la cátedra y también les voy acompañando el link de la clase que se dictó en el momento, probablemente en 1 hora o 2 horas más. ¿Qué es lo que se espera que ustedes conozcan una vez que nosotros hayamos terminado de conocer este ramo de derecho comercial? Bueno, conocer el estatuto societario, conocer y reconocer los vicios que puedan afectar estos principales regímenes societarios de Chile, conocer y ser capaz de administrar una sociedad anónima cerrada, que era algo que yo les decía que contribuía a este perfil que se espera que ustedes tengan como egresada y egresado de Derecho UNAM. En esta introducción o durante estas primeras sesiones que nosotros vamos a tener, nosotros vamos a estar viendo la lectura del programa, la explicación de la relación del perfil del egreso y brevemente hoy día, porque va a ser una clase no tan extensa, siento que es la primera semana, pero sí vamos a ver algo de contenido sobre de qué se trata este derecho de sociedades, a qué nos referimos, un breve resumen de lo que vamos a estudiar. Luego vamos a estudiar el contrato de sociedad, la introducción al derecho societario, la necesidad de por qué se debió crear este derecho de sociedades, que probablemente algo puede que les haya mencionado el profesor Hans Gatry, y la sociedad basada en el análisis del artículo 2053 del Código Civil, para luego eventualmente llegar a la regulación especial de derecho mercantil del Código Comercial. Vamos a hacer las clases de sociedades en el derecho chileno, diversas sociedades, distintos tipos, naturaleza jurídica de la sociedad, que es un tema que en derecho mercantil se discutió mucho, sobre todo en un principio, de cómo se debía definir o por qué debían existir las sociedades y cómo la naturaleza o la personalidad de la sociedad como tal se puede distinguir de quienes forman parte de esta sociedad. Esto se vuelve especialmente interesante cuando pensamos en las sociedades un poquito más modernas, como las sociedades anónimas, es decir, estas sociedades de capitales, donde en realidad la figura del socio puede mutar por la compra de acciones. Quizá algo han escuchado o conocen, o en general probablemente leyendo las noticias han escuchado de esta figura de la sociedad anónima. Personalidad jurídica, esto también tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos conversando ahora con respecto a sociedades, porque cuando hablamos de sociedades, esto se relaciona mucho con el concepto de empresa, y cuando hablamos de empresa, hablamos también de este concepto de la personalidad jurídica. Como un dato importante, nuestra Corte Suprema ya se ha pronunciado sobre la aplicación de ciertos derechos de la personalidad a las sociedades, como por ejemplo el entender que las sociedades o esta personalidad jurídica tiene también este derecho a la dignidad y la honra, y esta puede ser afectada, a pesar de que entendemos que la personalidad jurídica o la persona jurídica se distingue de lo que es una persona natural, pero también se entiende que pueda afectarse la honra y la dignidad de una persona jurídica. Después vamos a estudiar lo que se conoce como sociedades de personas, y en esta idea de las sociedades de personas vamos a estudiar la sociedad de responsabilidad limitada, que es una de las más utilizadas. Luego vamos a estudiar la sociedad encomendita, simple por acciones, que es una figura societaria más bien dejada al olvido, pero que es importante que la conozcan, no vamos a dedicar tanto tiempo a ello, y porque el código lo regula de todas maneras y todavía existe. Y la empresa individual de responsabilidad limitada, que es una figura relativamente nueva, pero no es tan nueva, y que es muy, muy utilizada, y también es importante que ustedes la conozcan. Y además, en la siguiente sesión vamos a estudiar la sociedad anónima, que yo se las mencionaba hace un rato, el origen, concepto, y aquí vamos a dedicar un poquito más de sesiones en cuanto a la importancia que tiene la sociedad anónima en el régimen de derecho societario. Y vamos a estudiarla como contrato, los elementos de este contrato, las cláusulas particulares que tiene esta sociedad anónima como contrato. Además, en esta línea vamos a hacer un análisis de la ley 18.046 y del reglamento en cuanto al estudio de la administración y de los accionistas en el caso de la sociedad anónima. Y vamos a estudiar también los pactos sobre las acciones, el análisis de las acciones, el régimen jurídico, pactos comunes, porque es importante que ustedes conozcan la naturaleza jurídica de las acciones y qué tipo de contratos y acciones puedo yo realizar con respecto a este bien que son las acciones. Luego, después de terminada la sociedad anónima, vamos a estudiar la sociedad por acciones, el concepto de la sociedad por acciones, las necesidades que motivaron su creación y un breve análisis de la ley 20.190, porque cuando nosotros hablamos de los regímenes, o cuando de regímenes societarios, en general estamos hablando de leyes especiales que regulan estos temas, que se unen al Código de Comercio.
porque probablemente también algo que conversaron con el profesor Hans es que nuestro Código de Comercio está un poquito caduco, un poco antiguo, entonces probablemente el legislador, tratando de modernizar el código, ha creado normativas especiales que se ocupan de estas figuras un poquito más modernas, sobre todo por la especial naturaleza del derecho mercantil, donde se generan nuevos pactos y nuevas figuras de forma constante, ¿no? Probablemente cuando estudiaron derecho mercantil se los mencionaron, de cómo se fue generando este derecho especial, derecho privado, donde la costumbre tiene un valor distinto por el hecho de que se fue creando este derecho por los usos de los mercaderes o aquellos que se dedicaban al comercio. Luego vamos a estudiar el régimen simplificado, el estudio de la historia de la ley 20.659 y el texto definitivo. Y al final, y esto es algo que hacía el profesor que estaba antes, este trabajo práctico para quedar modificar una CRL. Yo voy a tratar de hacerlo en el trabajo que tenemos, que yo les fijo como una primera fecha, pero voy a tratar de modificar la forma en que vamos a realizar este caso práctico, probablemente para que esté un poquito más adelante, porque si lo dejo hacia el final, probablemente va a ser un poquito más complejo que ustedes puedan desarrollar o que tengan el tiempo para hacerlo. Entonces, todo esto probablemente yo lo voy a correr hacia el principio, hacia las primeras sesiones, dependiendo de cuándo se fijen las fechas de evaluación. ¿Ustedes ya tienen, yo sé que esta es la primera semana, pero han conversado fechas de evaluación ya? ¿O saben cuándo van a ser las fechas de evaluaciones? No, profe, aún no. Ya, entonces para que me lo vayan informando cuando sepan, ¿sí? No para que me digan precisamente cuál es mi fecha, sino cuáles son los márgenes. Así como de esta fecha a esta fecha va a ser el primer periodo de evaluaciones, de esta fecha a esta fecha segundo y así. Así que los otros profesores les fijan 3 evaluaciones. Ya, y ahora, ¿tienen alguna duda dentro de lo que les indiqué hace un rato, alguna consulta, algún comentario? ¿No? Ya. Siéntanse en libertad de hacer cualquier consulta. Yo sé que nosotros no nos conocemos, pero si tienen alguna duda, este es el momento para hacer preguntas. Digo, no de lo que hablamos precisamente ahora, pero de lo que vayamos conversando durante el semestre. Derecho de sociedades no es un ramo difícil, en general derecho comercial yo considero que no es una asignatura difícil, pero sí requiere que nosotros le prestemos un poquito de atención para entender las formas societarias en este caso, o eventualmente, porque también hago derecho comercial 3, que es el ramo que sigue, son sobre ley o derecho concursal, ¿no? Es decir, que nosotros le tomemos un tiempo para conocer la estructura, para poder resolver los conflictos que se nos presenten en los futuros. Entonces, ahí, una vez que nosotros entendemos cómo funciona, se hace un poquito más fácil. Esto lo digo y se lo reitero, es decir, que se tomen un tiempito para, sobre todo en este tiempo que todavía tienen un poco más de tiempo, es decir, no están tan conflictuados para estudiar, para que lo entiendan verdaderamente y no se les complique, porque si dejan todo hacia el final, sobre todo derecho comercial, bastante estresante tratar de entenderlo en un periodo de tiempo muy cortito. Entonces, se lo digo tanto para los que están ahora en clase como para que los vean después. Siempre es importante ir estudiando clase a clase o revisando los conceptos clase a clase. Entonces, yo ahora sí les voy a empezar a hablar algunos conceptos de Derecho Comercial 2, específicamente de Derecho de Sociedades, y vamos a ir conversando de qué se trata o de qué se trata este ramo. Para esto yo voy a ocupar un libro que se llama Derecho para el Emprendimiento y los Negocios, los aspectos legales del empresariado que debe conocer para generar ventajas competitivas, y esto es de Saía Mena, y voy a ocupar este texto en esta primera sesión porque me parece que es un texto bastante explicativo y bastante estructurado de lo que es el derecho societario, porque lo toca como un punto dentro de todos aquellos puntos de interés que puedan tener los empresarios, y luego les voy a ocupar algunos de los textos que tiene la biblioteca virtual. No ocupé textos de la biblioteca virtual porque he tenido problemas para acceder a ella. No sé si ustedes han intentado acceder en este último tiempo a la biblioteca virtual de la Universidad Arturo Prat. Imagino que no. Ya, ¿no tuvo problema? ¿No? Yo no pude, no he podido. Hace poco y no hay problema. ¿Pero ingresaron esta semana o hace 2 semanas? Yo la semana pasada. Ya, esta semana, por lo menos lo que he estado viendo, yo no he podido acceder a la biblioteca virtual. Entro y me tiene un error. Y le ha pasado a casi todos los profesores. No sé si seremos solo nosotros, por eso les pregunto. Entonces les pido el favor para la siguiente sesión que lo revisen si que ustedes pueden acceder. Pero este libro yo lo voy a ocupar solo en esta sesión, pues solamente como de manera introductoria a la materia, para que lo sepan, que después vamos a ocupar algunos de los textos que estén en la biblioteca virtual, y de todas maneras yo les voy a compartir este contenido que yo estoy revisando ahora.
Este texto yo lo obtuve por el acceso que tengo a otra biblioteca virtual, por algo que estoy estudiando yo. Ya. Y dígame. Usted consultó sobre el periodo de evaluaciones, ¿no es cierto? Sí. Según la página de la FEUNAP, el primer periodo de evaluaciones es del 4 de octubre hasta el 15 de octubre. Ya. No tenemos tiempo. Ya, para yo diseñar bien el trabajo. Profe, muchas gracias, Karime. Dígame. Cierto que usted había dicho hace un rato que cualquier duda y todo nos podíamos comunicar a usted con su correo, ¿cierto? Le quería pedir si nos podía entregar su correo, porfa, si lo puede escribir en el chat. Sí. Ya, gracias. Porque si se los digo, se les va a complicar, porque el mail que me dieron en la universidad es como medio complicadito de anotar. Ese es mi correo institucional. Entonces me pueden mandar mails a ese correo y vía Teams, mediante este chat que existe en Teams, sepan sí que yo no lo tengo instalado en mi celular, entonces cuando estoy trabajando en el computador lo puedo ver, pero si no lo miren. Ya, y bueno, y lo hago para que sepan, no por una cosa pedante, sino porque cuando yo lo tenía instalado en mi celular me sonaba a veces momentos que no tenía que sonar, como sé, un viernes a las 2 de la mañana. Por esa razón no lo tengo ya instalado en mi celular. Ya, y continúo entonces con lo que estaba hablando. ¿Tienen alguna otra duda? Disculpe, profe, ¿el libro que va a pasar lo va a subir al aula? Sí, al aula virtual. Yo subo todo. Ustedes, les pregunto una pregunta súper honesta. ¿Han ocupado el aula virtual hasta este punto? Sí. Sí, profe. Ya, todos tienen claro cómo ocuparlo. Es al aula. Ya, bien, ya. Entonces, para que sepan que voy subiendo a las diversas sesiones, diversos documentos, y este lo voy a subir al aula, lo voy a subir a la primera sesión. Terminando la sesión de hoy día, yo voy a subir este resumen que estoy ocupando hoy día, y les voy a subir el PPT, como para que conozcan. El PPT en todo caso solamente incluía esta parte del perfil y el principio, y les voy a subir también el programa que tengo yo de la cátedra, todo dentro de la primera sesión, para que lo revisen y lo tengan en atención. Ya, entonces, continúo entonces si es que nadie tiene, o si es que tienen alguna otra consulta. Les pregunto, ¿qué saben ustedes de derecho de sociedades? ¿Qué son las sociedades? O cuando yo hablo, con lo que yo les hablaba hace un rato, derecho de sociedades, societario, personalidad jurídica, ¿hasta ahora han escuchado algo sobre sociedades? ¿De qué se trata? Yo creo que sí, en civil quizá les pudieron haber mencionado algún tipo de forma societaria, si bien son como bien rudimentarias, que son las que regula el Código Civil. ¿A qué nos referimos cuando hablamos? Personalidad jurídica y que se crea para realizar cierta actividad económica. Una personalidad jurídica que se crea para realizar ciertas actividades económicas. ¿Ya? Sí. ¿Y qué más conocen aparte de eso? ¿Estaría relativamente bien? ¿Eso es las relaciones de los terceros con los socios o accionistas? Ese es un punto interesante dependiendo de la forma societaria, ¿no? Otro punto importante que debiéramos conversar es que existen diversos tipos de formas societarias. O sea, y eso, ¿por qué es importante definir la forma societaria o de qué tipo de sociedad estamos hablando? Porque una de las cosas que se van a definir, como bien dice Máximo, es las relaciones que se van a dar los terceros con los socios, las relaciones que van a dar los terceros con la sociedad en sí misma. Bien, ¿alguna otra cosa que conozcan? Probablemente han escuchado hasta este punto algún tipo de forma societaria, probablemente sobre la sociedad colectiva, que era la forma más rudimentaria que existía en el Código de Comercio. Quizás escucharon también de sociedades anónimas porque se mencionan de forma constante en los medios, sobre todo de la sociedad anónima abierta, que es la más utilizada por los grandes capitales en el mundo y en Chile. Y probablemente también han escuchado de la empresa de responsabilidad limitada, porque es una forma societaria muy utilizada, como probablemente lo han visto en diversos contratos que ustedes han gestionado, digo, como usuarios o que han revisado por ahí. Ya. Entonces, hoy día yo les voy a hablar desde el punto de vista del derecho de sociedades, pero desde el punto de vista de esta organización jurídica del empresario o de la empresaria. Y esto yo sé que ustedes lo saben porque Hans Guthrie le importa bastante este concepto, ¿no? ¿A qué nos referimos en Chile cuando hablamos de empresario o empresaria? O empresa. Se pueden equivocar, también no hay problema. Este es el punto, la instancia en la que nos podemos equivocar.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta organización jurídica del empresario, de la empresa? ¿Personas que realizan actividad económica o realizan actos de comercio? Personas que realizan ciertas actividades económicas, que se dedican especialmente a actos de comercio. Eso es como una definición muy similar a lo que dice el Código de Comercio, ¿verdad? Sí, bien. Y aparte de eso, ¿existe alguna otra definición de empresario? ¿Por qué es importante la empresa? La forma de preguntar es lo que les complica. ¿Por qué es importante hablar del empresario en Chile? Porque quizás Hans probablemente les habló de esa manera. ¿Por qué es tan importante para nuestro modelo económico la figura del empresario, la empresaria o de la empresa? Por la circularización de bienes. Por la circulación de bienes. Bueno, también cuando hablamos de la figura empresa, hablamos de toda esta figura de capital que se genera con la empresa, los trabajos que generan las empresas, cómo este trabajo que genera la empresa, esos intereses que genera para los trabajadores y así, ¿no? Cómo vamos como movilizando esta fuerza de trabajo cuando hablamos de empresa. Ya, entonces para la siguiente clase les voy a pedir que, bueno, lean un texto que les voy a mandar, que no es tan extenso, que se los voy a mandar el día viernes, y que vean o revisen sus apuntes del profesor Hans Guthrie, porque yo sé que él le da importancia a este concepto, díganme si no, de todas maneras, de la figura del empresario para que lo conversemos como con un poquito más de detalle en la próxima clase. Entonces ahora yo les voy a hablar, yo sé que conocen de forma general de qué se trata este concepto de la empresa, y yo les voy a hablar cómo se relaciona este concepto de la empresa con el concepto de las sociedades. Las empresas, en general, toda esta figura que estábamos conversando hace un rato, para poder configurarse y poder operar mercantilmente, se configuran o se ordenan como sociedades. Y así pueden perseguir diferentes fines amparándose a este marco legal aplicable que nosotros tenemos en Chile. Yo les mencionaba hace un rato que este marco legal, en principio y de forma muy general y rudimentaria, se encuentra regulado, dependiendo del tipo societario que estemos hablando, en el Código Civil o en el Código de Comercio, pero estos códigos están un poquito antiguos y en realidad lo que nosotros tenemos que considerar son determinadas normativas especiales que han sido dictadas en derecho mercantil. ¿Por qué nosotros tenemos que hablar, cuando hablamos de sociedades o cuando hablamos de empresas, relacionamos estos conceptos? Porque el hecho que la empresa pueda tomar determinadas decisiones se relaciona con esta certeza en las relaciones que debe tener la empresa con su entorno. Si nosotros no tuviéramos diversas formas societarias, entonces no tendríamos claridad de cómo se relacionan los clientes, los proveedores, con certeza con esta figura del empresario, con esta figura de los socios. Porque pensemos en una gran empresa, piensen también que nosotros ahora nos encontramos ante algo que cuando se dictó el Código Mercantil quizás nosotros no nos podíamos adelantar, que son estas grandes empresas transnacionales donde encontramos tanto capitales nacionales como capitales extranjeros. Y también existen empresas donde nosotros no tenemos claridad cuáles efectivamente son las personas que se encuentran detrás de determinados socios. Entonces ahí es donde es necesario para nosotros poder perseguir la responsabilidad de esta persona jurídica, empresa, que nosotros conozcamos la sociedad o la forma societaria en que esta opera para que nosotros busquemos las responsabilidades que pueda tener esta empresa en particular. Y este es el entorno de la empresa, les mencionaba hace un rato. Los clientes, nosotros potencialmente somos clientes, los proveedores, es decir, aquellos que entregan o prestan servicios y bienes a la empresa, los competidores, cuando lo hablamos desde un punto de vista de la libre competencia, porque piensen que nuestro modelo económico se basa fundamentalmente en este concepto de la libre competencia entre los diversos agentes, y esto, que yo menciono de la libre competencia de los diversos agentes, se encuentra reglamentado en un decreto ley que es el decreto ley 211 en Chile, donde nosotros tenemos esta idea que, o por lo menos en un principio, en este mercado libre, que es el que tenemos nosotros en Chile, que es un modelo de todo esto replicado en muchas partes del mundo, lo que ocurre es que nosotros nos encontramos ante muchos competidores que están en constante competición para obtener el mejor producto eficiente o el mejor servicio que también calificamos como eficiente. Eso es en principio, ¿no? Porque probablemente ustedes, este es el modelo, porque ocurre muchas veces que también ocurren ilícitos anticompetitivos que yo imagino que si bien
no conocen en detalle, probablemente sí lo han leído, probablemente quizá el profesor mismo Hasgati en económico se los mencionó en algún momento, sobre ilícitos anticompetitivos como la colusión, ¿no? Que es donde, por decirlo de forma muy general, ciertos competidores del mercado, ciertas empresas finalmente deciden no competir, sino que se ponen de acuerdo, por ejemplo, en concertar precios, en concertar zonas de distribución, etcétera. Y cosa que lo menciono porque ha ocurrido mucho en este último tiempo en Chile, o más bien se ha conocido en este último tiempo en Chile, porque no solo ocurrió en este tiempo. Entonces, así como estas relaciones que se generan con su entorno, clientes, proveedores, competidores, que serían otras empresas del mismo sector, y el Estado, ¿no? Piensen también que el Estado, dentro del marco normativo que nosotros tenemos actualmente, que es nuestra... Bueno, por supuesto, la reglamentación especial que tenemos en derecho mercantil, el Código de Comercio, el Código Civil como regla general de derecho privado, también tenemos que incorporar la Constitución, porque nuestra Constitución, de forma transversal, se garantiza la libertad económica y se garantiza que la participación del Estado, y esto probablemente también lo revisaron quizá con el profesor Hans Mundaka, con Damián Todorovic, la participación que tiene el Estado es de este Estado que participa como de una forma subsidiaria en la economía, es decir, se garantiza en nuestra Constitución que no interfiera en el ejercicio de la libertad económica de estos diversos agentes económicos. Estos agentes económicos que estamos estudiando hoy día, que serían los empresarios. Ese sería nuestro modelo, y incluso nuestro modelo lo hace a tal grado que lo garantiza en la Constitución dentro de estas garantías de carácter esenciales que nosotros tenemos en el artículo 19, ¿no? Y esto lo hace en conjunto el principio de la libertad económica con la protección de la propiedad. ¿Se acuerdan cómo se garantiza la libertad económica en el artículo 19? Yo sé que probablemente lo vieron hace tiempo, pero como es un tema que está siendo súper discutido en la agenda pública, ¿se acuerdan dónde se garantiza o cómo se garantiza la libertad económica en la Constitución? O para saber si están de acuerdo con lo que digo yo de que está ese principio en la Constitución, si que lo recuerdan. ¿Se acuerdan cómo se garantiza? Piensan también que estamos en toda esta discusión de una nueva Constitución para Chile, y una de las cosas que se está discutiendo y que probablemente se va a discutir muchísimo es este principio que se encuentra en la Constitución de la consagración de la libertad económica y la protección de la propiedad. ¿Se acuerdan dónde? Y de hecho, ya dentro de las discusiones de la Comisión de Reglamento, se está dando, que es la que más he observado yo, probablemente a las otras también, se está discutiendo sobre esto y sobre cómo se va a plantear como una nueva forma de gobierno y de Estado en Chile y una nueva Constitución. ¿No recuerdan cómo se garantiza la libertad económica? Por ejemplo, si yo soy el Estado de Chile y yo como Estado de Chile decido intervenir en una determinada línea económica y decido instalar una empresa del Estado de Chile, ¿puedo hacerlo? Yo como Estado digo, no, ¿saben qué? Yo considero que voy a generar un supermercado estatal. Y este supermercado estatal va a entrar a competir en igualdad de condiciones con el resto de agentes económicos. Sí, tomo la decisión hoy día, dicto un decreto y listo. ¿Puedo hacer eso yo? Profesora, 19 número 21, ¿cierto? ¿Y por qué es lo que dice el 19 número 21? ¿Lo tiene ahí? Dice, sí, lo tengo acá. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público, a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Que la regulen. ¿Y después qué dice? Dice, el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. Solo si una ley de quórum calificado los garantiza, no los autoriza. Yo no podría tomar esa decisión como Estado, como de darme la posibilidad yo de inmiscuirme en una área que quizá un privado ya está desarrollando. De hecho, en esta noción del Estado subsidiario, el Estado solo puede participar en aquellos casos que los empresarios decidan no hacerse cargo de una determinada línea o no lo hagan suficientemente. Solo en ese caso, y autorizado por una ley de quórum calificado, podría participar el Estado. Y digamos que yo soy un Estado autoritario y considero que no voy a obedecer esa norma que dice la Constitución. ¿Qué herramientas tienen los privados para hacer valer esta libertad económica que establece el 19 número 21? Que es una figura como súper discutida porque legalmente incluso tiene un nombre que no es propio.
para después, como si eso llegara a ocurrir, ¿no? Como qué acciones, pues si ustedes fueran abogados de una empresa, ¿qué acción tomarían si el Estado decide intervenir en aquella línea en que ustedes producen? O decide inmiscuirse en las decisiones que ustedes están tomando sin tener un marco regulatorio normativo que autorice al Estado para poder intervenir en la economía. Yo creo que no se acuerdan, pero existe el recurso de amparo económico. No sé si puede que lo hayan revisado con el profesor Hans Mundaka, con Damián, puede que lo hayan revisado con Hans Gatti, y se los haya mencionado en económico. Y se los reitero para que lo conozcan o lo recuerden, porque yo creo que probablemente está por ahí, pero quizás no se acuerdan ahora. Tienen este recurso de amparo económico. Entonces, así de consagrado y protegido se encuentra este principio de la libertad económica en el modelo que nosotros tenemos actualmente y que se relaciona mucho con esta idea del empresariado y que se relaciona mucho con esta idea de las sociedades, para que lo tengan claro. Y de todas maneras vamos a seguir conversando porque yo tiendo a unir lo que nosotros estamos estudiando en clases con el momento que estamos viviendo como desde el punto de vista del derecho y histórico también de la generación de una nueva constitución, porque todo lo que nosotros estamos estudiando, todo lo que estamos revisando, no sabemos hasta qué punto se va a mantener de igual forma una vez que se haya dictado una nueva constitución, pero es importante que ustedes lo conozcan porque esta es una discusión que se va a ir dando. Ya, ¿por qué entonces nosotros decimos esta idea, ¿no? Nuevamente les reitero para que no se pierdan. Yo estaba hablando de esta relación que existía, o por qué es importante que nosotros definamos la forma societaria, por estos distintos agentes con los que se relaciona esta figura empresario, empresaria, la empresa, y que yo les mencionaba que eran los clientes, los proveedores, los competidores y el Estado. Entonces ahí empezamos a hablar de todas estas otras ideas que se conectan con esta idea. ¿Por qué? Porque estas relaciones que se dan con estos diversos agentes van a estar resguardadas por esta institucionalidad jurídica y enfocadas hacia la generación del valor económico, social y la creación del empleo, entre otros. Que esos son los valores que se le dan a esta figura del empresario y que después cuando nosotros estudiamos derecho concursal vamos a ver que esta figura del empresario o de la empresaria se convierte en la figura del o la emprendedora. Que sería como la figura que indica la ley 20.720, que es la ley concursal que vamos a revisar el próximo semestre, que es quien inicia como nuevos emprendimientos, nuevos negocios, y eso mantiene este principio de la libre circulación de los bienes, que algún compañero en algún momento me mencionó, porque todavía no me aprendo sus nombres, y que genera nuevo trabajo y mantiene como la economía en constante movimiento. Por eso es que es tan importante la figura del empresario y la figura del emprendedor. Bueno, y por eso mismo, en esta idea, tratando de hacer como una defensa, si bien yo no hago esa defensa, nuestro modelo también se preocupa de proteger esta figura del empresario. Ya, la elección, dígame. Una consulta, cuando usted habla de emprendedor, ¿hace relación con las pymes? Sí, se relaciona, pero me refiero en general a esta figura del emprendedor que se relaciona con el empresario, pero sí, se relaciona con las pymes. Pasa que en el caso de estas pequeñas y medianas empresas, una crítica que se hace al modelo, sí, se entiende de este emprendedor a las pymes, que ocurre con el modelo concursal es que no está especialmente creado para las pymes, y una de las críticas que también se hace a la forma societaria en Chile, a la regulación que nosotros tenemos en derecho comercial en general, es que perjudica un poquito a las pymes más que lo que las beneficia. Si bien todavía nosotros tenemos como algunos regímenes especiales para las pymes, todavía se encuentran en una desprotección frente a grandes empresas. Pero sí, en general se refiere a las pymes, pero no únicamente. De hecho, la ley concursal, ley 20.720, me habla específicamente del emprendedor y de la emprendedora y se refiere a todo tipo de empresario. Pero sí, en general se relaciona la idea de este emprendedor con la pyme. Es como un concepto que se aplica en derecho comercial. Ya, les mencionaba hace un rato que la elección de la forma societaria, entonces, de esto que yo les he mencionado hasta ahora, es decir, el tipo de sociedad que yo voy a escoger y voy a configurar, no es una decisión que nosotros tomamos de forma trivial, ya que la estructura y el funcionamiento de la sociedad va a impactar en una infinidad de temas sensibles de esta empresa, de esta sociedad, como pueden ser la administración de la empresa, cómo esta empresa tributa, es decir, cómo se pagan los impuestos en virtud de la forma social que yo escogí, y esto lo vamos a revisar bastante más adelante de lo que nosotros estamos estudiando ahora. Y también otro punto muy, muy importante, sobre todo desde que empezamos a estudiar derecho de sociedades, es cuál es la responsabilidad patrimonial que tienen los socios frente a terceros.
y cuál es la responsabilidad patrimonial que tiene la sociedad frente a terceros. Por eso es que es tan importante cuando yo defino cuál es la forma societaria. Porque con solo conocer la forma societaria, entonces yo sé cómo operan los distintos, o a quienes puedo perseguir en el caso de incumplimiento de la empresa. La incorporación de ciertos capitales a esta empresa también van a depender de qué tipo de forma societaria estemos hablando, entre otras aristas importantes u otros temas importantes que nosotros podemos debatir en este Derecho Comercial 2 en sociedades. Por eso es que es importante de esta determinación de la figura societaria que va a utilizar el emprendedor, el empresario, es una de las decisiones más importantes que se toman al momento de generar una sociedad o al momento de establecer un determinado negocio. Entonces resulta indispensable estudiar la forma en que estas se forman, cómo se administran, cómo se pueden modificar las sociedades para que el funcionamiento de una sociedad en particular y para tomar una decisión societaria adecuada se adopte a esta idea del emprendimiento en particular. En general nosotros vamos a estar hablando desde la figura del emprendedor, salvo cuando hablemos de la figura de la sociedad anónima, donde en general vamos a estar hablando de grandes capitales y grandes empresas que incluso se vuelven una sociedad anónima, es decir, tenemos una cantidad de socios que participan de este monstruo capital que es la sociedad anónima. No les voy a preguntar qué es todavía por sociedad anónima, pero me imagino que se imaginan, por lo menos hasta este punto, si bien todavía no conocen de derechos de sociedades a fondo, se pueden imaginar a qué me refiero cuando hablo de grandes capitales, conocen de grandes empresas. Si les hablo de Walmart, por ejemplo, ¿saben de qué forma está presente Walmart en Chile? ¿De líder? Líder, ¿verdad? Y Cencosud. Jumbo. Cencosud en distintas empresas, ¿cierto, profe? ¿Cómo? Cencosud en distintas empresas, ¿cierto? Como en Jumbo, muchas como usted empresas. dijo. Jumbo es una, pero tiene muchas líneas, ¿no? Donde Isabel, son varias. Todas son parte de ese como monstruo gigante que sería Cencosud. Entonces, también se incluyen dentro de lo que nosotros estamos conversando aquí, pero ahí ya tendríamos que hablar de figuras societarias un poquito más complejas, donde hablamos de estas sociedades de capitales, sociedades anónimas. ¿Sí? Nuestro modelo económico también se ocupa de esas grandes sociedades y se ocupa de esta figura del empresario en general cuando hablamos de la sociedad de responsabilidad limitada, cuando hablamos de la empresa individual de responsabilidad limitada, que es otra figura en particular, donde incluso estamos hablando de una persona que su patrimonio como que se parcela entre el patrimonio que destina a la sociedad de la empresa individual de responsabilidad limitada y por otro lado el patrimonio que tiene como persona natural y no como parte de la empresa. Es una creación relativamente moderna y especialmente obedeciendo a la figura de este emprendedor, de este empresario más pequeñito. Ya, y como concepto general, y aquí yo les mencionaba hace un ratito que esta clase no va a ser tan larga, pero voy a hacer 1 hora de clase, pero la voy a hacer directa, es decir, no voy a tomar una pausa ahora, para que sepan, pero vamos a terminar probablemente dentro de unos 15, 20 minutos. No sé si les parece eso. Profesora, sus clases generalmente van a ocupar los 2 bloques, ¿cierto? Sí, los 2 bloques, solo esta sesión va a ser más cortita por ser la primera. Ya, entonces, les decía estos conceptos generales, les estaba hablando sobre la personalidad jurídica. Hace un rato yo les estaba mencionando esta especial naturaleza de lo que ocurre en derecho mercantil, en sociedades, cuando hablamos de la persona jurídica. La persona jurídica, probablemente ustedes ya lo revisaron, quizá en Derecho Civil 1, ya algo conocen sobre la persona. ¿Qué es la persona jurídica? ¿Se acuerdan? Es esta persona que como tal no existe, debería ser ficticia, que es capaz de ejercer derechos y también contra obligaciones. Claro, es una ficción legal, ¿no? Entonces, es una persona ficticia que tiene ciertos derechos y que existe para ejercer determinados derechos y contraer determinadas obligaciones. Eso en principio. Si nosotros entendemos por personalidad jurídica una ficción legal. En el mundo del derecho existe la particularidad de que no solamente la persona es considerada persona, tanto hombre como mujer,
sujeto de relaciones jurídicas capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de acuerdo a lo señalado por un profesor que se llama Alberto León, sobre obras sobre personas jurídicas, el concepto de persona da cuenta de una abstracción jurídica que expresa solamente el centro de convergencia de un conjunto de derechos y obligaciones, y en esta noción que yo les menciono entra o cabe esta noción de esta ficción legal de la personalidad jurídica, la persona jurídica. Por eso, corrientemente, se define a la persona como una entidad capaz de adquirir derechos y obligaciones, y esto es lo que nos referimos cuando hablamos de centro de convergencia. Y de esta cita nosotros podemos deducir que la personalidad es una atribución propia de las entidades denominadas personas jurídicas o morales, ¿no? Y que es lo que nosotros conversábamos hace un rato sobre esta distinción de la persona jurídica, la persona natural, o por qué el derecho ejerce esta ficción de crear la personalidad jurídica. Al poseer esta personalidad jurídica, la ley ampara a estas entidades o personas físicas o naturales, pudiendo atribuirles una serie de características propias a estas personas jurídicas, como por ejemplo el tener un nombre o razón social, el domicilio, nacionalidad, un patrimonio, además de poder ejercer y contraer ciertas obligaciones. ¿Se acuerdan dentro de lo que ustedes revisaron cuando veían personalidad jurídica, persona jurídica, cuáles derechos en efecto no tiene la persona jurídica y sí tiene la persona natural? ¿Qué atributos son exclusivos de las personas naturales? El Estado civil. El Estado civil, fantástico. El Estado civil es exclusivo de las personas naturales y no pueden entregarse o darse a la persona jurídica, ¿no? Y les mencionaba hace un rato de todas maneras que, y esto ¿por qué, no? ¿Por qué nosotros nos entregamos Estado civil a la persona jurídica? Porque por su propia entidad y por la ficción que nosotros estamos ejerciendo, nosotros no podemos entender que ciertos valores de carácter moral, ciertos valores de carácter moral pudieran incorporarse a esta noción de esta ficción que nosotros hacemos de la persona jurídica. Sin embargo, yo les mencionaba hace un ratito, nuestra Corte Suprema ya se ha mencionado, basándose en nuestro marco normativo actual, constitucional y legal, sobre sociedades, que la sociedad es independiente de entenderse, que estas características, estos atributos que tienen que ver más bien con un contenido de carácter de la persona natural o de la dignidad, sí pueden aplicarse o entenderse aplicables a la sociedad. Entonces, nosotros podríamos entender que en la noción de daño y de la afectación de la dignidad de una persona jurídica o de una empresa podría entenderse y aplicarse, ¿no? Y específicamente nos dice la cita de la Corte Suprema, pues los voy a leer tal cual. Una sentencia de la Corte Suprema que dice: la posibilidad de que una persona jurídica pueda ser titular de una acción por reparación de daño moral ha sido objeto de arduo debate doctrinario y jurisprudencial, cuya respuesta está íntimamente ligada a la concepción que se tenga sobre el daño moral. Algo que ustedes todavía no revisan, puede que se los hayan mencionado sobre la responsabilidad civil extracontractual, responsabilidad contractual, y dice la Corte Suprema de esta línea, porque lo discute profundamente sobre si se aplica esta posibilidad a las empresas o no, agrega que si la noción de este daño se reduce a la lesión de sentimientos o afectación del pretium doloris, es claro que jamás una persona jurídica podrá pretender legitimación activa para reclamar tales daños. En efecto, si se pretende hacer un concepto subjetivo en el cual la persona lesionada reciba reparación en cuanto no tenga conciencia de la pérdida o alteración, es evidente que la persona jurídica no va a poder ser titular de este daño moral, porque jamás podrá tener conciencia de esta lesión sufrida o soportada. Aunque continúa esta sentencia de la Corte Suprema, concibiendo a las personas jurídicas como una realidad mucho más allá que simples entes ficticios, y que al margen de estas sutilezas académicas, dice la Corte Suprema, el único atributo de la personalidad que no poseen respecto de las personas naturales es el denominado estado civil, como bien me decía la compañera, que nace de estas relaciones de familia. Empero actúan en la vida jurídica y en el mundo comercial en función de su existencia, y su mayor o menor expansión, crecimiento y desarrollo está determinado precisamente por el cumplimiento de las obligaciones que contraen, ya sea con personas naturales o con algunos similares ficticios, es decir, otras empresas que también tengan este tipo de personalidad. Entonces, la imagen como concepto real y concreto
que de ella se tiene es determinante para su existencia o extinción, determinando la viabilidad del denominado objeto social, lo que tiene directa relación con la viabilidad del patrimonio de las mismas. No habrá más que aceptar la procedencia del daño moral impetrado por la demandante. Esto es un fallo de la Corte Suprema de fecha 30 de junio del 2009. Aquí yo tengo el rol, de todas maneras se lo voy a subir, el rol número 5827 del 2006, el rol no, y este fallo de la Corte Suprema fue del 2009. Es decir, si bien nosotros entendemos que ciertos atributos de la personalidad no se incluyen dentro de este concepto que nosotros estamos revisando de la personalidad jurídica que se relaciona con el concepto de empresa y que se relaciona con sociedades, la Corte Suprema, trabajando este concepto, entiende que en cuanto a el nombre y la dignidad de la persona jurídica o de esta empresa en particular, nosotros sí podemos entender que lo hace que pueda ser objeto o sujeto de indemnización por daño moral. Eso es como un gran avance y la Corte Suprema hace un trabajo sobre entender que cuando hablamos de daño moral, en este caso particular, no estamos exigiendo que la empresa haya tenido como un sufrimiento que pueda verbalizar, entendiendo que estamos hablando de una ficción jurídica y una empresa, pero que entiende que sí tiene derecho a que sea respetada la dignidad y honra de su nombre. Entonces, esto me parece como un tema interesante para que ustedes también lo conozcan y entiendan cómo eventualmente una empresa sí puede exigir indemnización de perjuicios por afectación al daño moral, por ejemplo, si se afecta su nombre o su honra. Y esto, por lo menos, si bien nosotros no tenemos una regla de precedente, sí es una importante noción, o ya nos ha fijado un criterio, y la Corte Suprema en algunos casos tiende a seguir sus propios fallos o sus propias líneas jurisprudenciales, como ustedes quizá conocen, a pesar que nosotros no tenemos esta noción del precedente que sí existe en otro tipo de legislación. Ya, existe una gran variedad de personas jurídicas dentro de lo que hemos conversado hasta ahora, las cuales se distinguen ya sea por esta estructura interna o por su finalidad, pero son personas jurídicas tanto la Fundación de Beneficencia como el Estado de Chile, que son figuras que ustedes probablemente revisaron someramente en Derecho Civil 1 probablemente, o Derecho Civil 2, no tengo muy claro en cuál de los dos puede que hayan revisado este tipo de figuras societarias que regula el Código Civil, que son las fundaciones y las corporaciones. Y estas personas jurídicas de Fundación de Beneficencia como el Estado de Chile, las municipalidades y por supuesto las empresas que se constituyen en sociedades, que son las que especialmente nosotros vamos a revisar ahora, que son las que más interesan en nuestra área de conocimiento en la gestión de negocios, que sería lo importante en esta idea de las sociedades. Voy a ver una cosa más. ¿Tienen alguna duda de este punto? No, profe. Ya. Entonces, continúo con esta visión general de las sociedades, que es lo que estamos estudiando en esta primera sesión. En el inicio de un determinado negocio, es decir, cuando ustedes están trabajando como abogadas y abogados, determinando cuál sería la forma societaria más conveniente para el cliente que se presente en su oficina, nosotros tenemos que pensar varias series de pasos o decisiones que tenemos que tomar con respecto a las primeras actividades que va a generar este emprendedor o esta empresa en particular, que es la búsqueda de un socio, ya sea por algo que ustedes conocen probablemente, la aversión al riesgo, porque es necesario que ustedes como expertos o expertas participen con estos conocimientos jurídicos sobre la forma societaria, ¿no? Sobre qué tipo de decisiones, piensen que la decisión que ustedes van a tomar con respecto a la forma societaria o el consejo que ustedes van a dar a una persona determinada que está iniciando un negocio es lo que va a determinar la responsabilidad jurídica patrimonial que va a tener esa persona en particular o el patrimonio de esa persona o de la empresa en particular con respecto a terceros, de lo que conversábamos hace un ratito. Por eso es que es tan importante esta determinación. Para que exista una sociedad, esta debe tener 2 o más socios. Para que nosotros entendamos esta figura de la sociedad, entonces estamos hablando de 2 o más socios. Cuando yo les hablaba de la empresa individual de responsabilidad limitada, donde no hay socios y solo hay una persona que su patrimonio se divide, si bien nosotros lo estudiamos en sociedades, la empresa individual de responsabilidad limitada no es una figura societaria, sino que se estudia en Derecho de Sociedades para que ustedes lo conozcan. Pero para que nosotros hablemos de este concepto de sociedad, nosotros tenemos que hablar de la intervención de 2 o más socios.
donde existen figuras modernas que nosotros vamos a estudiar más adelante, por las cuales se crean personas jurídicas sin la necesidad de contar con 2 o más socios, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, y lo que nosotros conocemos como personas jurídicas unipersonales. Y esto es algo que estudiamos en derecho societario, pero no es en sí mismo jurídicamente desde la doctrina lo que nosotros entendemos como sociedad. Entendemos como sociedad entonces cuando tenemos 2 o más socios. ¿Por qué es importante entender esta noción de la sociedad y entender que la sociedad en principio cuenta con 2 o más socios? ¿Por qué? Las sociedades, como nosotros conversábamos hace un rato, poseen una personalidad propia, es decir, para el derecho existen de forma independiente de sus miembros. Nosotros entendemos que tienen una vida propia que en un principio determina una separación entre la sociedad y los miembros que forman parte de esta sociedad. Y de este principio se puede extraer que 2 importantes consecuencias. Primero, la persona jurídica actúa de manera autónoma, contrayendo derechos y obligaciones que se radican en esta persona jurídica y no en la persona y en el patrimonio de los socios, y del mismo modo, los derechos y obligaciones contraídos por los socios afectan solo a ellos y no a la sociedad. Y segundo, la ley se aplica a la persona jurídica con independencia de las características personales de los socios, los miembros o los accionistas. Por eso es que es tan importante esta figura de la sociedad y por eso mismo se construyó pensando en esta figura del empresario, del emprendedor, de la empresaria y de la emprendedora. Porque generalmente se va a trabajar, cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas y de grandes empresas, o cuando ya hablamos de las sociedades de capitales, necesitamos de la participación de varios socios. Como necesitamos de la participación de 2 o más socios para configurar una sociedad, entonces donde se complejiza un poquito más la forma en que nosotros entendemos que distinguimos la sociedad, la empresa, la persona jurídica del patrimonio de sus socios. Como regla general nosotros hacemos esa distinción, pero una vez que nosotros tenemos que buscar las responsabilidades de los socios y de la empresa en particular, va a ser fundamental el haber determinado qué tipo de sociedad nosotros nos encontramos para saber cómo responde el patrimonio de la sociedad y cómo responde el patrimonio de los socios. Imagino que no tienen ninguna de las dudas hasta este punto. Recuerden que este punto de todas maneras se lo voy a subir para que lo tengan en mente. Ya, una de las cosas más importantes a definir cuando hablamos de las sociedades consiste en permitir limitar la responsabilidad de los miembros de esta persona jurídica, de esta sociedad, sean estos socios o accionistas, dependiendo de la forma societaria de que estemos hablando, y que estos respondan por lo menos hasta el monto de sus aportes. Cuestión que no ocurre en un negocio desarrollado informalmente. Y esto se los menciono porque existe una muy mala práctica, que de hecho a tal punto esta mala práctica, el Servicio de Impuesto Interno ha tenido que crear lo que se configura como la sociedad de hecho. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Cómo, profe? Sociedad de hecho. El Servicio de Impuesto Interno ha tenido que reconocer lo que se conoce como figura sociedad de hecho. ¿No lo conoces? No, profe, por mi parte no. Ya. ¿Por qué? Porque existe una muy mala práctica por parte de pequeños y medianos empresarios o la gente emprendedora, o a veces ni siquiera es mala práctica, sino que han sido mal asesorados o no han buscado asesorarse bien y no configuran una figura social para el negocio que están desarrollando en conjunto con otras personas. ¿Qué es lo que ocurre? Como tienen que tributar de todas maneras y no tienen una forma social, entonces el Servicio de Impuesto Interno los reconoce como una sociedad de hecho. ¿Cuál es el problema de esta figura de la sociedad de hecho? Claro, no tienen que pagar los costos de la generación de una sociedad, que a todo esto hoy en día ha cambiado bastante desde el tiempo que yo estudiaba Derecho, porque hoy día incluso existe una plataforma digital donde ustedes pueden generar sus sociedades y pueden empezar con lo que se llama la empresa en un día. Y eso es todo a través de una plataforma digital que ustedes pueden desarrollar. Entonces, actualmente es muy fácil hacerlo, pero la gente todavía o no conoce estas alternativas o decide actuar desorganizadamente. ¿Por qué no es conveniente organizarse de esta forma? Es decir, no escogiendo una forma societaria determinada, porque ocurre lo que les indico. Como nosotros tenemos una sociedad de hecho, entonces a la hora que esta sociedad de hecho no funcione, porque todo esto, cuando hablamos de la figura del emprendedor o de las personas que están iniciando nuevos negocios, la gran mayoría de los emprendimientos fracasan, más del 50%.
Entonces, y piensen sobre todo lo que ocurrió ahora desde el 2020 en adelante, de la emergencia COVID, que implicó que muchos negocios tuvieron que cerrar, sobre todo las pymes o las empresas pequeñitas que estaban recién empezando, porque otro punto interesante que yo les diga ahora también es que todas las empresas cuando están recién empezando, por lo menos durante el primer año de gestión, en general no tienen ganancias, sino que solamente se mantienen como en equilibrio durante el primer año. Si nosotros consideramos estos emprendimientos, estos primeros negocios que se enfrentan con la emergencia COVID, entonces bajo ningún punto estas empresas pueden sobrevivir. Entonces imagínense que uno haya configurado su sociedad, un determinado negocio, no sé, instauró un café asociado con un amigo, por esta sociedad de hecho, o sea, no generando una sociedad jurídica como la que nosotros conocemos. A la hora de que esta empresa fracase y haya que buscar que esta empresa responda, si nosotros estamos configurados de esta manera, yo puedo atacar el patrimonio tanto de esta sociedad, es decir, el café, los bienes que estos tenían, como así también el patrimonio de los socios. Si yo quiero buscar que se proteja el patrimonio particular de los socios y que se distinga del patrimonio de la sociedad a la hora de responder de las obligaciones de la sociedad, entonces es fundamental que ustedes estén configurados en una forma societaria reconocida como por nuestro derecho. Por eso es que este tipo de sociedades sobre todo para ustedes, cuando alguna vez tengan que aconsejar a un determinado grupo de personas, nunca es una buena decisión porque es un riesgo futuro muy probable, sobre todo cuando hablamos de un emprendimiento, porque un emprendimiento lo más probable es que por lo menos su primer emprendimiento fracase. Como regla general, esta figura del emprendedor o la emprendedora recién obtiene un negocio rentable a un tercer o cuarto intento. Entonces, existen estudios que se presentaron cuando se estaba revisando la posibilidad en Chile de generar un nuevo ordenamiento de ley concursal, que es lo que vamos a estudiar durante el próximo semestre. Y lo último que vamos a estudiar hoy día, nuevamente les reitero entonces la idea que uno crea la forma societaria a fin de que los socios respondan solamente hasta el monto de los aportes que hicieron a esta sociedad y eventualmente yo no pueda perseguir el patrimonio particular o individual de este socio que no fue parte del aporte a la sociedad. Esto significa que al ser una persona jurídica con quien se contrata es la sociedad, es ella, es decir, esta persona jurídica, la que compromete su patrimonio como garantía de lo que corresponde a la obligación contraída. Por esta razón, los socios solo responden por el monto del aporte hecho a la sociedad, que es el que se va a ver comprometido en caso que la sociedad caiga en un incumplimiento y en virtud de este principio de separación de patrimonio que se produce entre los miembros y la nueva persona jurídica, que es un principio que nosotros estábamos revisando anteriormente. ¿Les queda claro esta noción de esta distinción de patrimonios entre la sociedad y los socios, por lo menos como un principio general dentro de estas figuras societarias en Chile? ¿Sí? Sí. Creo que sí, profe. Entonces se tiene que comprender como patrimonio separado, ¿cierto? Sí, en un principio para eso nosotros creamos este derecho societario. Yo tengo que entender que los socios en un principio responden exclusivamente por el aporte, es decir, aquello que ellos hayan comprometido a la generación de esta sociedad. Vamos a revisar después sociedad por sociedad, de qué forma nosotros entendemos que se hace el aporte y hasta qué punto nosotros podemos perseguir de la responsabilidad que tengan los socios. Pero la finalidad de generar derecho de sociedades y la finalidad de generar estas personas jurídicas, esta ficción legal, es para garantizar el patrimonio que no se compromete de los socios a la sociedad, y por otro lado también garantizar para los acreedores de esta sociedad en particular, o para quienes sean proveedores, consumidores, etcétera, que se relacionan con esta sociedad, también tengan un patrimonio claro sobre el cual exigir las obligaciones contraídas con esta persona jurídica. O sea, lo más importante de lo que estamos estudiando hoy día es distinguir que cuando hablamos de sociedades, nosotros hablamos de esta persona jurídica, personalidad jurídica, ficción legal, que toma decisiones por sí misma, que tiene derechos y que puede contraer obligaciones. Dentro de estos derechos que yo les mencionaba se incluían todos los derechos de la personalidad, salvo el estado civil, pero a la vez podemos incluir algunos conceptos que quizá años atrás no habríamos pensado, como el derecho a la dignidad y la honra y la posibilidad de indemnización de daño moral a una empresa cuando se afecta
imagen de la empresa en particular. Eso es lo importante que nosotros distingamos hoy día. Entonces nosotros generamos sociedades, personas jurídicas distintas de sus miembros, de los que componen esta sociedad, y hacer esta distinción quiere decir que la persona jurídica, al tomar decisiones, está comprometiendo su propio patrimonio de esta persona jurídica, sociedad, y no el patrimonio de los socios que la conforman. Y nosotros entendemos, si nosotros somos socios de esta figura social, en un principio solo comprometemos aquella porción que nosotros destinamos como aporte a esta forma social. Entonces, durante este semestre, nosotros vamos a ir revisando, en principio, cómo se generan las sociedades de forma general, y después vamos a ir haciendo ciertas distinciones dependiendo de las formas sociales o societarias que nosotros vamos a ir revisando. Y vamos a ir viendo algunas sutilezas sobre cómo responde la sociedad. ¿Tienen alguna otra duda? Supongo que ¿No? no, profe. No, ya, bueno, si tienen dudas, de todas maneras, esta es la primera sesión, pueden hacerme las preguntas que quieran, yo les decía, a través de Teams, a través de mail, y durante la próxima sesión también si es que tienen alguna otra duda. Recuerden que les voy a subir este apunte, que es un apunte cortito de la clase de hoy, de lo que conversamos ahora, y les voy a subir un apunte no extenso, pero un poquito más extenso el día viernes, que es la sesión asincrónica, para que el próximo miércoles nosotros podamos conversar sobre la base de ese texto. Lo que les voy a subir no es un texto extra, sino que tiene que ver con las formas societarias que vamos a empezar a revisar dentro de la próxima semana. Ya, entonces, si tienen cualquier otra consulta, yo te preguntaba ahora, me decían que no, ya vimos el tema de las evaluaciones. Nuevamente, cualquier otra consulta que puedan hacerlo por Teams, mail o en la próxima sesión. En general, yo voy a tratar de hacer la sesión sin la pausa, pero voy a terminar un poquito antes. Hoy día voy a terminar un poco más antes porque es la primera sesión y no los quiero agotar con tantos conocimientos en la primera sesión. Pero ya desde la próxima semana vamos a tener las 2 horas de clase. Entonces nos vemos la próxima semana. No olviden revisar siempre el aula virtual, revisar el viernes, revisar ahora porque voy a subir la clase, voy a subir los apuntes que ocupé ahora en esta clase, y desde la próxima semana recuerden también que les pedía que revisen el concepto de empresario porque lo voy a preguntar al principio de la clase. Así que nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Chao, un gusto conocerlo. Chao.